Guías de neumonía adquirida en la comunidad, neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a ventilación mecánica. Mi nombre es Jesús Emanuel Valenzuela Duarte, soy residente de primer año de la especialidad de neumología adultos y mis asesores fueron el doctor Rachid Marcos Morelos, Morales, perdón, médico externo de neumología, y el doctor Alejandro Vera, R2 de neumología. Bueno, y vamos a comenzar primero con un poquito bueno, una breve introducción. ¿Qué es la neumonía? Pues es un proceso infeccioso del parénquima pulmonar secundario a la presencia de algún microorganismo que esté pues, dentro de los alvéolos o en el intersticio. ¿Ok? Tenemos que a nivel mundial hay 105.6 casos por cada 100,000 habitantes. Esto, datos del 2019. Y pues vemos que hay una tasa de mortalidad de un 17.7 y un 21,892 defunciones, igual en el 2019. Vemos que también en 2020 en México hubo más de 57,000 muertes relacionadas a neumonía y pues vemos que pues las diferentes epidemias y pandemias que hemos tenido, tenemos datos de influenza en 2020 que un total de 4,713 casos con 240 defunciones, dándonos una tasa de mortalidad de 5.1%. Y datos recabados hasta febrero de 2021, vimos que tuvimos 1,874,092 casos de COVID, con una incidencia de 1,453.1 casos por cada 100,000 habitantes y 159,533 defunciones, que esto nos da una tasa de mortalidad de 8.5%. Entonces tenemos que, tanto en México como a nivel mundial, la neumonía sigue siendo uno de los principales etiologías infecciosas y que tienen una alta mortalidad. Entonces es un tema de gran relevancia en la práctica diaria. Vamos a tener primero de definiciones. Hay que diferenciar entre una neumonía adquirida en la comunidad, que esta va a ser menos de 48 horas desde el egreso hospitalario, que el paciente empiece con la sintomatología, o que sea más de 7 días desde que se egresa del hospital. En cambio, una neumonía intrahospitalaria es más de 48 horas desde el ingreso hospitalario o menos de 7 días después del egreso hospitalario. Y ya una neumonía asociada al ventilador mecánico, pues va a ser más de 48 horas de que se haya iniciado el manejo avanzado de la vía aérea con ventilación mecánica invasiva. ¿Ok? Factores de riesgo para tener neumonía de esa edad avanzada, principalmente arriba de 65 años de edad, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardíaca, las diferentes cardiopatías, diabetes mellitus, desnutrición, infecciones virales de la vía aérea superior, inmunocompromiso, tabaquismo y consumo de alcohol. Aquí es importante resaltar que para fines de estas guías, los pacientes de inmunocomprometidos pues fueron descartados, ya que pues hay guías especiales para ellos. Ok, pues vamos a tener primero la fisiopatología, recordando brevemente pues que nosotros tenemos métodos de defensa para protegernos de los diferentes patógenos. Antes se creía que los alvéolos eran espacios totalmente estériles, ahora vemos que no, que tenemos bacterias que nos ayudan también a combatir infecciones. Entonces, los principales mecanismos van a ser, nuestra vía aérea superior va a tener fibrisas que nos ayudan a detener las diferentes bacterias o microorganismos que intentan entrar a la vía aérea. También tenemos que los cornetes nos van a ayudar a que se detengan un poco los microorganismos. También tenemos el reflejo de la tos y el reflejo nauseoso que nos van a evitar que broncoaspiremos. Y pues también tenemos los cilios a través de la vía aérea intermedia e inferior que nos van a ayudar a sacar estos microorganismos. Además, a nivel alveolar tenemos lo que serían los macrófagos alveolares que nos van a ayudar a fagocitar los microorganismos que lleguen a los alvéolos, así como la proteína A y D, que también nos van a ayudar como opsonizante para poder atacar los diferentes microorganismos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, un paciente diabético con alcoholismo y pues tiene una microaspiración y tenía streptococo pneumoniae. Se superaron las medidas de defensas que ya les mencioné, entonces viaja este patógeno hacia lo que es la vía inferior. Entonces llega a los alvéolos, los neumocitos tipo 2 empiezan a secretar sustancia tensoactiva, proteínas A y D, ya les había dicho, opsonizan a los microorganismos y pues hay una actividad contra estos. También tenemos la liberación de PAMS, que esto nos va a activar, bueno, junto con la neumolicina, la vía clásica del complemento,
y los PAMs nos van a activar las vías alternas del complemento, que nos van a activar al factor nuclear kappa beta, que nos va a secretar o hacer que se produzca interleucina 1,6 y factor de necrosis tumoral alfa, que esto nos va a provocar fiebre y nos va a estimular a la interleucina 8. Y esto, pues bueno, primero, el factor nuclear kappa beta aumenta citocinas, esto activa, hace una activación endotelial que aumenta la permeabilidad capilar, hay una extravasación, y esto nos va a dar la primera fase, que es la fase de edema alveolar, por una fuga de líquido hacia el espacio alveolar, que lo vamos a ver de las 24 a las 48 horas de inicio del cuadro. Después hay una fuga de eritrocitos que nos van a dar la fase de hepatización roja, que es de las 48 a las 96 horas, o 2 a 4 días. Cuando estos eritrocitos se lisan, tenemos una fase de hepatización gris, que aquí ya se unen las dos vías, que hay una quimiotaxis y un reclutamiento de polimorfonucleares que nos hacen una fagocitosis de las bacterias, y pues vemos que la resolución o la eliminación ya de los patógenos es a partir de las 3 semanas. Esto va a ser de relevancia cuando veamos los controles imagenológicos. Bueno, la etiología, aquí las guías nos manejan los patógenos más comunes y los más infrecuentes. Dentro de los comunes tenemos primero los gram positivos, Streptococcus pneumoniae, o conocido como neumococo, el estafilococo dorado, que es susceptible a metilcilina, el Streptococcus pyogenes, y entre otros streptococos, que son un poco menos comunes dentro de los más comunes. Bacterias gram negativas, encabeza la lista de hemófilos influenza, Moraxella catarrhalis, y enterobacterias, como Klebsiella pneumoniae, que está dentro de los principales patógenos también. Bacterias atípicas, Legionella, Mycoplasma pneumoniae y Clamidófilo. Y dentro de los virus respiratorios tenemos virus de la influenza, SARS-CoV-2, virus sincitial respiratorio, virus de parainfluenza, neumovirus, rinovirus y los diferentes coronavirus, aquí principalmente el SARS-CoV-1. Los más infrecuentes dentro de los gram positivos tenemos los estafilococo dorado ya resistentes, el nocardia y el rhodocus. Dentro de los gram negativos, enterobacterias, incluidos los que tienen ya un espectro de beta-lactamasas o resistencia a los carbapenémicos, que ahorita vamos a ir viendo más el manejo de estos. Dentro de las bacterias atípicas, Chlamydia psittaci y Coxiella burnetii. Dentro de las micobacterias, pues Mycobacteria tuberculosis y las micobacterias que no son tuberculosis. ¿Okay? Virus citomegalovirus, virus de herpes simple y varicela zoster. Y tenemos aquí el otro coronavirus, que es el MERS-CoV-2. Está relacionado con los camellos. Dentro de los hongos, que son neumonías pues un poco más raras, que tienden a ser más en personas inmunocomprometidas, Pneumocystis jirovecii, Aspergillus, histoplasma, criptococos, etc. Y parásitos, pues estronquiloides, estercoralis y toxoplasma gondii. Muy bien, entonces aquí añadí una gráfica, una tabla, perdón, que nos marca diferentes estudios, uno que se hizo en Houston, otro en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y otro en Holanda. Estos compararon la incidencia de infecciones o neumonías adquiridas en la comunidad, dependiendo si eran bacterias, si eran virus o si no habían encontrado ningún patógeno. Entonces, vemos que pues, a nivel mundial, el principal patógeno sigue siendo Streptococcus pneumoniae. Vemos que hay una baja prevalencia de atípicos, sin embargo, estos estudios se hicieron en países de primer mundo y vemos que hay una prevalencia de atípicos en países subdesarrollados como México o países latinoamericanos. Vemos también que en algunos la incidencia de virus es mayor que de bacterias, pero algo que llama mucho la atención es que en más del 50%, teniendo PCR, un panel viral y cultivo de esputo, no se encontró ningún patógeno que demostrara cuál fue la causa. Entonces, eso también va a ser de gran relevancia más adelante. Entonces, también hay un estudio donde se buscaron personas asintomáticas, se les hicieron paneles virales y se encontró que en más de 15% de estos pacientes pues tenían aislamiento viral. Entonces, esto es de relevancia ya que podemos tener pacientes con infección bacteriana y creer que están sobreinfectados o con coinfección por virus, y sin embargo, pues es esperado. Ok, dentro de las diferentes etiologías tenemos también que hay factores de riesgo que nos pueden guiar hacia que sea
cierto patógeno, por ejemplo, el neumococo, personas mayores de 65 años de edad que tengan uso de betalactámicos en los últimos 3 meses, con consumo de alcohol, con múltiples enfermedades concomitantes, inmunosupresión o exposición a menores en algún centro de cuidado. ¿Ok? Bacilos entéricos, residencia en asilos, enfermedad cardiopulmonar de base, uso reciente de antibióticos, múltiples enfermedades concomitantes, disfagia o aspiración. Para Pseudomonas tenemos enfermedad o alteración pulmonar de base, terapia con corticoides, terapia con antibióticos de amplio espectro por 7 o más días en el último mes, malnutrición. Para estafilococo dorado, pacientes que estén en hemodiálisis, abuso de drogas intravenosas, infección previa por influenza, uso de antibióticos previos y neumonía necrotizante adquirida en la comunidad o infección de piel grave concomitante. Legionela, pacientes fumadores, pacientes jóvenes en enfermedades concomitantes, síntomas gastrointestinales y neurológicos concomitantes, enfermedad grave con compromiso multiorgánico. También dentro de estos pacientes son pacientes que tengan el antecedente de haber estado en un crucero y que hayan tenido síntomas gastrointestinales más los síntomas respiratorios. Y en los anaerobios, pacientes con disfagia o aspiración. Muy bien. También, si tenemos ya, por ejemplo, un absceso pulmonar, pues va a estar más relacionado a un estafilococo dorado, resistente a la meticilina, anaerobios, a hongos, a tuberculosis. El alcoholismo se relaciona con Streptococcus pneumoniae, con anaerobios orales, Klebsiella pneumoniae. La aspiración, pues con anaerobios, ya que son los que habitan principalmente en la boca, así como las enterobacterias. Daño pulmonar estructural, principalmente bronquiectasias, tenemos Pseudomonas, en EPOC y tabaquismo, hemófilos influenza, principalmente. Estadía, como les dije, en crucero o en hotel, en las 2 semanas previas Legionela, exposición a deposiciones de murciélago o guano, histoplasma capsulatum, exposición a pájaros, clamidofilia, infección por VIH, pues Streptococcus pneumoniae, hemófilos influenza, micobacterias. Estos si tienen un conteo de CD4 pues alto, y si lo tiene bajo, pues ya tenemos infecciones un poquito más oportunistas como Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus, histoplasma, etc. Muy bien. Entonces, ¿en quién vamos a sospechar o en quién nos dicen las guías que debemos de sospechar que estos pacientes pueden ser resistentes, tener un estreptococo resistente o pseudomona? Pues pacientes que hayan tenido un aislamiento de alguna de estas dos en el último año, que tengan hospitalización en los últimos 3 meses y que hayan utilizado antibiótico-terapia en los últimos 3 meses. Entonces, bueno, ya entrando un poco a la clínica, necesitamos tener clínica más imagen para diagnosticar neumonía. Entonces vamos a empezar con síntomas respiratorios. ¿Qué pueden tener los pacientes? Tos, disnea, expectoración, alteraciones a la auscultación. Pueden tener síntomas sistémicos como fiebre, taquicardia, cianosis, alteración del estado de alerta, y síntomas que ya estén asociados a complicaciones van a ser dolor torácico, insuficiencia respiratoria, sepsis y afectación extrapulmonar, principalmente en patógenos atípicos. Y bueno, lo dividí en los 3 grupos típicos. Vamos a tener que es un cuadro agudo y severo. Nos pueden, bueno, llegan a desencadenar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y pues van a tener un síndrome de consolidación. Tienden a ser neumonías lobares bien consolidadas y en un solo lóbulo del pulmón, principalmente. Los atípicos tienen un cuadro insidioso, son pacientes que se sienten mal, pero pues pueden llegar incluso a la consulta, y se le llama neumonía caminante. ¿Por qué? Porque es un paciente que al tomarle un estudio de imagen vemos una radiografía con muchos cambios, pero el paciente se ve bien. Lo auscultamos y escuchamos alteraciones bilaterales intensas, pero el paciente clínicamente no se ve tan mal, por eso se le llama neumonía caminante. Y llegan a desarrollar manifestaciones extrapulmonares. Dentro de los virus también es un cuadro insidioso, está relacionado muchas veces con síntomas respiratorios superiores, y es muy posible que si se agrava, nos desarrollen un síndrome de estrés respiratorio agudo. Muy bien, entonces vemos que cuando hay respuesta inflamatoria local, vamos a tener tos, producción de esputo, dificultad para respirar, dolor pleurítico, taquipnea, alteraciones en la percusión, estertores, crepitantes, hipoxemia, infiltrados pulmonares. Ya cuando tenemos respuesta inflamatoria sistémica, puede haber fiebre, escalofríos, malestar general, anorexia, taquicardia, leucocitosis con desviación hacia la izquierda, incremento de la proteína C reactiva e incremento de la velocidad de sedimentación globular.
Ya cuando hay un daño orgánico, pues vemos que ya hay cambios como confusión, hipotermia, hipotensión, leucopenia, trombocitopenia, uremia, hiperlactatemia, elevación de las enzimas hepáticas e incremento de la creatinina. Entonces, aquí vemos en la parte superior que ya una neumonía severa, de acuerdo a ATS-ITSA, pues vemos que hay un daño a órgano, nos marca como principal corazón y pulmón, y pues agregados los diferentes sistemas. Entonces, para diagnosticar una neumonía severa, nos recomienda usar su tabla que utiliza criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores va a ser un paciente con sepsis que necesita vasopresores para mantener su estado hemodinámico y pacientes con falla respiratoria que necesitaron intubación y ventilación mecánica invasiva. Esto como criterios mayor. Con un criterio mayor ya podemos interpretar que es una neumonía severa, pero tenemos también criterios menores como una taquipnea mayor de 30, confusión o desorientación, hipotermia con temperatura menor de 36 grados, hipotensión que no responde a la reanimación agresiva con líquidos, una leucopenia de menos de 4,000, trombocitopenia de menos de 100,000, una uremia por arriba de 20, un índice de Kirby o PAFIO2 debajo de 250 e infiltrados multilobares, que serían más de 2 infiltrados. Y pues también con criterios menores podemos diagnosticar neumonía severa. Si tenemos 3 o más, ya se calificaría como neumonía severa. Muy bien, entonces como ya les había mencionado, necesitamos clínica más una evidencia imagenológica. ¿Ok? Entonces aquí vemos una radiografía, vemos en la base derecha cómo está la consolidación y si vemos la tomografía de este mismo paciente, vemos la consolidación. Incluso se alcanza, no sé si se alcanza a ver ahí en la pantalla, pero tiene broncograma aéreo este paciente. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dicen las guías sobre cultivos y GRAM? Pues ATS-ITSA nos dice que si tenemos riesgo de MRSA o de Pseudomonas, que ya habíamos visto que lo vamos a sospechar cuando tengamos un aislamiento en el último año, hospitalización en los últimos 3 meses o antibioticoterapia en los últimos 3 meses, aquí está indicado hacerles cultivos y solicitarle grama a estos pacientes. Antígeno urinario, pues si tiene un nexo epidemiológico de Legionela, ya les había mencionado un paciente que estuvo en un crucero en las últimas 2 semanas, que hay varios casos de neumonía o de síntomas gastrointestinales, pues podemos pedirles antígeno urinario para Legionela. Y las guías europeas nos sugieren PCR de esputo o aspirado traqueal, igual en pacientes que sospechemos que tienen riesgo de patógenos multidrogoresistentes. Sin embargo, ninguno de los dos nos recomienda hacerlo de rutina en todos los pacientes. ¿Ok? Dentro de los hemocultivos, no se recomienda en pacientes que vayamos a manejar de manera ambulatoria. Se sugiere no obtener hemocultivo en pacientes hospitalizados, a menos de que los tengamos clasificados como neumonía severa, ya vimos cómo se clasifica, que estén tratados empíricamente contra MRSA o contra Pseudomonas, o previamente infectados, especialmente si tuvieron infección del tracto respiratorio, o pacientes que estuvieron hospitalizados y recibieron antibióticos en los últimos 90 días. Si cumplen alguno de estos, pues sí está indicado tomarles hemocultivos. Muy bien, prueba de influenza, ATS-ITSA nos recomienda que sí hay que realizarla si es que en ese momento pues hay una alta incidencia de influenza o estamos en el periodo estacional donde tengamos más número de casos. Ok, bueno, después pasamos a la radiografía de tórax. Podemos encontrar dos cosas, consolidaciones o infiltrados. Las consolidaciones van a ser opacidades largas, densas, homogéneas y que tienden a afectar solo un lóbulo. Los infiltrados pueden ser alveolares, intersticiales, nodulares o cavitarios. Y bueno, tenemos que las neumonías que son lobares o segmentales van a tender a ser neumonías típicas. Las neumonías intersticiales van a ser atípicas. La neumonía redonda, que se puede presentar en Streptococcus pneumoniae y en Haemophilus influenza, tiende a ser también neumonía típica. Y cuando hay cavitaciones, es una neumonía necrotizante y se relaciona a estafilococo dorado o a tuberculosis. Entonces, aquí vemos una radiografía normal, la puse para que comparemos con las otras radiografías que vamos a ir viendo. Bueno, aquí vemos una neumonía. Vemos en la imagen del lado izquierdo, vemos la consolidación, que incluso se alcanza a ver el broncograma aéreo a través de la consolidación. Pedimos una radiografía lateral a este paciente y podemos delimitar que la consolidación está en el lóbulo medio. Se ve clara la división entre el lóbulo medio e inferior y también se alcanza el broncograma aéreo.
Aquí igual, pero en mi tórax izquierdo, también una neumonía en lóbulo medio y también alcanzamos a ver el broncograma aéreo que es característico en las consolidaciones. Aquí tenemos otro paciente con una neumonía en base izquierda. Pedimos la radiografía lateral y se ve igual. Aquí deberíamos de ver de arriba hacia abajo más negro cada vez, pegado hacia lo que sería la columna vertebral, pero vemos que pues está radiopaco por la consolidación que está formada ahí. Aquí un tip, en la imagen de la izquierda podemos ver que la silueta cardíaca no pierde su continuidad. Esto es porque la consolidación está detrás del corazón. ¿Cómo podemos saber esto? Con una radiografía lateral o en una radiografía AP o tele de tórax lo podemos ver si no hay borramiento de la silueta cardíaca. Si hay borramiento, quiere decir que la neumonía o la consolidación está por adelante del corazón y si no lo borra, está por detrás del mismo. Aquí tenemos ya una neumonía atípica. Vemos que hay cambios, vemos infiltrados, pero no hay una consolidación específica y está de forma bilateral. Entonces, vemos un patrón micronodular, no micronodular. Y pues vemos que sí alcanzamos a ver partes donde hay aire. ¿Por qué? Porque tenemos alvéolos llenos, alvéolos medio llenos y alvéolos sanos. Entonces, por eso vemos este patrón, pues, en las neumonías atípicas. Aquí tenemos un patrón intersticial. Vemos que hay aire en el pulmón, pero todo el intersticio es el que nos está pintando. ¿Por qué? Porque la neumonía, pues, no está en el parénquima, está en el intersticio que lo está rodeando. Si es un paciente inmunocomprometido, esta radiografía, pues, es sugestiva de neumocistis. Si no, pues hay que buscar otras cosas. Aquí vemos un patrón nodular. En ambos hemitórax vemos múltiples nódulos. Aquí tenemos una neumonía multilobar. Vemos que hay muchísimos radiopacidades, que incluso aquí, si el paciente no tuviera la clínica de infección, nosotros podríamos estar sospechando pues, parece también un patrón de globos, que es sugestivo de metástasis pulmonar. Okay, aquí vemos una neumonía necrotizante. Vemos en la región intercleidoiliar del lado derecho, en la porción externa, vemos que hay una cavitación, que pues ya si la describimos de acuerdo a sus características, sería un neumatocele. Vemos que tiene un nivel hidroaéreo y que tiene pues también líquido. Entonces, también del lado izquierdo, también más o menos a nivel pariliar, del lado externo, vemos otro, pero un poquito más pequeño. Esto sería muy sugestivo de una infección por estafilococo dorado, o en caso de que no sea esto, puede también ser tuberculosis, aunque en tuberculosis veríamos la cavitación un poco más irregular. Muy bien. ¿Qué pasa si solicitamos la radiografía y nos quedaron dudas o no vemos a ciencia cierta lo que estamos buscando? Pues lo que sigue es solicitar una tomografía de alta resolución, llamada TACAR. ¿Qué vamos a buscar aquí? La unidad funcional del pulmón, que es el lobulillo pulmonar secundario que está esquematizado en esta imagen. Este tiende a medir de 1 a 2 centímetros, llega a tener de 5 a 15 acinos alveolares y en una tomografía normal no lo vamos a ver. Entonces nos va a ayudar cuando lo veamos, como voy a mostrar ahorita en unas imágenes, quiere decir que hay una alteración que nos está permitiendo que se vea. Entonces vemos las diferencias entre consolidación y vidrio despulido. Vemos que en el vidrio despulido, que es la imagen un poquito más gris, hay un llenado alveolar y un engrosamiento intersticial. Y pues puede haber incluso un patrón en mosaico, pero aquí vamos, como les mencioné ahorita, podemos tener partes que estén ocupadas y partes que no estén ocupadas, por eso nos da el patrón más irregular. Y en la consolidación pues va a estar una ocupación alveolar total, por eso vamos a ver que nos va a pintar totalmente todo. ¿Y qué puede ser? Puede ser pus, edema, sangre o células tumorales las que nos den estas características. Bueno, iniciando tenemos esta imagen que es árbol en gemación, que esta pues alcanzamos a ver una bronquiolitis que es por una ocupación de los bronquiolos terminales y los alveolos, y se tiende a ver así. Si tenemos un paciente que en toda su tomografía tiene árbol en gemación, pues es muy sugestivo de tuberculosis pulmonar. Bueno, una consolidación, aquí la vemos, está muy bien delimitada. Vemos que está pues totalmente el lóbulo ocupado. Sería el broncograma aéreo, vemos que la vía aérea
se pinta totalmente, ya que la ocupación está en el parénquima. Entonces la vía aérea está conservada y podemos ver el aire que pinta porque todo lo alrededor está ocupado por pus. Aquí tenemos una imagen de vidrio espulido. Vemos que hay mucho daño, pero es muy heterogéneo. Vemos partes muy hiperdensas y unas un poco menos. ¿Por qué? Por que hay alvéolos o asinos alveolares que están totalmente ocupados y otros que no están ocupados de forma completa. Además, esta tomografía tiene daños estructurales, tiene bronquiectasias bilaterales. Bueno, aquí vemos un patrón intersticial. Les dije que el lobulillo pulmonar secundario no lo debíamos de ver en el paciente normal. Si se fijan aquí, sí se alcanzan a distinguir las paredes. ¿Por qué? Porque la ocupación aquí está en el intersticio, no en el parénquima. Y aquí también tiene un poquito de bronquiectasias. Aquí vemos un patrón nodular. En la parte izquierda trae incluso una flechita donde nos está señalando los nódulos. En la parte superior, a ver si puedo ponerlo. Bueno, también se ve una bronquiectasia. Y bueno, no se alcanza a ver, pero en la base también traía un poquito de vidrio en la... ¿Dónde? Es que no encuentro el... Ahí voy. Oh, ahí está. Ok. Aquí vemos, nos está señalando nódulos. Aquí vemos una bronquiectasia. Y bueno. Aquí tenemos otra tomografía donde vemos una consolidación. Aquí está bien delimitada. Pero esta neumonía además tiene agregado un derrame pleural del contralateral. Si se fijan en las anteriores, el pulmón se pega totalmente a la parrilla costal. Y en este, pues hay un espacio que sería el derrame. Muy bien. Entonces, ya tenemos la clínica, tenemos la imagen. Hay que estratificar a nuestros pacientes para saber dónde los vamos a tratar. En casa, en el hospital, o son pacientes candidatos a una terapia intensiva. ATS-ITSA nos recomienda el PSI, que es el índice de severidad pulmonar, y el CURP 65, aunque nos dice que el CURP 65 nos sobreestima el riesgo. ¿Ok? Si nosotros estamos en un lugar donde no tengamos laboratorios, podemos utilizar de igual forma el CRB 65, que solo nos quita la urea. Entonces vemos que el CURP nos evalúa confusión con un punto, urea más de 19 con un punto, frecuencia respiratoria con una taquipnea más de 30 un punto, hipotensión con menos de 90 en la sistólica un punto, edad más de 65 años un punto. Si tenemos de 0 a 1 punto, el riesgo de mortalidad es de 1.5%, entonces es muy bajo y este paciente se puede manejar de forma segura extrahospitalariamente. Si tenemos un puntaje de 2, la mortalidad pues sube un poquito a comparación de la primera clasificación, nos sube hasta un 9.2%, y estos pacientes pues está la controversia si se deben de manejar solo en observación o incluso pues ya en un piso de medicina interna. Si tenemos un score mayor de 3 puntos, nuestra mortalidad se dobla, bueno, más del doble, y tenemos una mortalidad del 22%. Estos pacientes se deben de admitir a hospitalización y hay que considerar que se ingresen a la terapia intensiva si tienen una puntuación de 4 o 5 puntos. Bueno, aquí comparaba el CURP 65 con el PCI. Y el PCI nos dice que subestima el riesgo, aunque algunos expertos nos dicen que no es que lo subestime. Más bien, el que está sobreestimando es el CURP 65 y el PCI sí los está estimando de forma adecuada, pero se cree que lo subestima al compararlos. Y pues el PCI nos da menos hospitalizaciones que sean innecesarias para los pacientes, disminuyendo riesgos de más contagios. Después tenemos el PCI Score, que nos utiliza más variables. Tenemos primero la edad, si es residente de asilos, si tiene alguna comorbilidad, alteraciones en el examen físico y en estudios de imagen y laboratorio. Entonces tenemos que el clase 1 va a ser cuando tengan un puntaje de entre 51 y 70, su mortalidad es del 0.1% y estos pacientes se pueden manejar de forma extrahospitalaria. La clase 2 es de 51 a... Perdón, la otra es menos de 50. El clase 2 es de 51 a 70 puntos y aquí el riesgo de mortalidad es de 0.6% y también se pueden manejar de forma extrahospitalaria. El clase 3 es de 71 a 90 puntos y
nos da una mortalidad de 0.9%. Aquí nos marcan que si nosotros sospechamos de algo, que tengamos un criterio médico que nos diga que dejemos ese paciente hospitalizado, podemos tener el criterio de hospitalizar a este paciente. Si no tenemos ningún criterio o algún juicio clínico que nos diga que debemos de hospitalizarlo, este paciente se puede manejar de forma segura extrahospitalariamente. Los pacientes en clase 4 nos dan una puntuación de 91 a 130. Nuestra mortalidad se aumenta muchísimo, hasta un 9.3%, y estos pacientes ya necesitan ser atendidos en un hospital, se deben de ingresar. Y la clase 5, que es la más alta, es una puntuación arriba de 130 y la mortalidad se aumenta hasta un 27%. Entonces, estos pacientes necesitan ingresarse a un hospital y necesitan ingresarse a una terapia intensiva. Bueno, los criterios de la ATS-ITSA ya los habíamos visto, un criterio mayor o 3 criterios menores nos dan una neumonía severa, ¿ok? También tenemos la clasificación de SmartCoP. La clasificación de SmartCoP nos usa la presión sistólica menos de 90, nos da 2 puntos, infiltrados multilobares, nos valora la albúmina, también si hay hipoalbuminemia, la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad del paciente, si tiene taquicardia, si tiene confusión. Nos utiliza también, necesitamos una gasometría para ver la presión arterial de oxígeno y también calculamos el índice de Kirby o el PaFio2. Y también en la misma gasometría debemos de valorar el pH del paciente. Esta clasificación nos va a dar la probabilidad de que un paciente con neumonía que no esté con manejo avanzado de la vía aérea lo llegue a necesitar próximamente. Si tenemos de 0 a 2 puntos, el riesgo es bajo. De 3 a 4 puntos es un riesgo moderado de intubación. 5 a 6 puntos, un riesgo alto, de aproximadamente 33% de los pacientes. Y de 7 a 11 puntos es un riesgo muy alto, aproximadamente un 67% de que ese paciente vaya a necesitar un manejo avanzado de la vía aérea con ventilación mecánica invasiva. Muy bien. Entonces, decisión de UCI, ¿qué nos dice también ATS-ITSA? Pacientes que tengan hipotensión, no respondan a líquidos y ya estemos con necesidad de vasopresores, o pacientes que tienen, están bajo ventilación mecánica, son pacientes candidatos siempre a la terapia intensiva. ¿Ok? Entonces, después vemos el uso de la procalcitonina. A pesar de que ATS-ITSA en 2019 no nos recomendaban el uso de la procalcitonina, ni para tomar decisiones para iniciar un manejo antibiótico, ni para terminarlo, vemos que las guías europeas nos dicen que sí lo podemos utilizar para reducir el tiempo de alguna terapia. Entonces vemos que también hay algunos estudios que nos dicen que nos recomiendan que si nosotros tomamos una procalcitonina al inicio y está por debajo de 0.1, pues es muy probable que no debamos de iniciar manejo antibiótico. Si está por arriba de 0.25, se recomienda utilizarlo, y si está por arriba de 0.5, está muy recomendado utilizarlo. Sin embargo, esto no tiene un respaldo fuerte, por lo que pues, no se recomienda. Lo que sí está recomendado es utilizar la procalcitonina para el retiro. Nos dice que sí, para esto debemos de hacer 2 tomas, una toma al ingreso y una toma cuando ya hay una mejoría clínica para compararlas. Si tenemos que en la segunda toma ya tenemos menos de 0.1 de procalcitonina, es muy recomendado suspender el antibiótico si hay clínica favorable del paciente. Si está por debajo de 0.25, pues es recomendado, pero lo que más nos recomiendan es que si hay una caída de más del 80%, se suspende el antibiótico, pero si es más del 90%, pues recomiendan que ahí sí se debe suspender ya el antibiótico. Claro, siempre en conjunto con la clínica del paciente, no de forma aislada. También vemos un estudio de la ITSA en el cual evaluaron si había una diferencia que nos podía decir que si había elevación de la procalcitonina, nos estábamos enfrentando a neumonía por bacterias frente a neumonía viral. Entonces no encontraron un umbral de diferencia, por lo cual no se recomienda diferenciar una neumonía bacteriana de viral, solo basados en procalcitonina. Y pues vemos que qué efectos tuvo el uso de la procalcitonina para guiar el manejo antibiótico. Vemos que en la mortalidad no hubo cambios, en la falla de tratamiento tampoco, en los días de estancia en la UCI tampoco, en los días de estancia hospitalaria tampoco, pero sí hubo un cambio significativo en la disminución de efectos secundarios asociados al uso de antibióticos por más tiempo. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el tratamiento primero para el paciente ambulatorio. Estos los vamos a dividir en pacientes que están totalmente sanos
y pacientes con comorbilidades. Primero, los pacientes previamente sanos, no tienen antibiótico-terapia reciente, podemos utilizar macrólidos, podemos iniciar con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas o amoxicilina 1 gramo cada 8 horas. Si tienen un tratamiento antibiótico reciente, que es en los últimos 90 días, podemos utilizar macrolio, pero ya escalamos a acitromicina 500 el primer día y después 250 miligramos al día, o claritromicina 500 cada 12 horas o amoxicilina 1 gramo cada 8 horas. Esto en pacientes previamente sanos. En pacientes ambulatorios, pero que tienen comorbilidades como EPOC, diabetes, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o cáncer, que no tuvieron antibiótico-terapia reciente, podemos utilizar macrolio, acitromicina 500 el primer día, después 250 miligramos al día, o iniciar claritromicina con 500 cada 12 horas, o quinolonas respiratorias, que nos da las tres opciones, levo 750, moxi 400, o gemifloxacino 320 miligramos al día. Si estos pacientes tienen un tratamiento reciente, podemos iniciar quinolona sola, levo, moxifloxacino o gemifloxacino, las mismas dosis, o macrólido, acitromicina 500 cada horas más un beta-lactámico. Hola doctora, ya estaba volviendo a compartir pantalla Manuel, creo que fue el internet. Listo. Muy bien. Entonces les decía que en pacientes hospitalizados que no requieren un internamiento a la terapia intensiva, podemos utilizar las quinolonas respiratorias, levofloxacino 750, moxifloxacino 400. Si no, podemos utilizar... ¿Cómo que tesoro? Sí, bueno. Se activa código oro en recuperación de tococirugía. Se activa código oro en recuperación tococirugía. No puedo. A ver. Ahí está. Muy bien. O, segunda opción, un beta-lactámico más macrólido. Podemos utilizar ampicilina sulbactam, 1.5 a 3 gramos cada 6 horas. Cefotaxima, 1 a 2 gramos cada 8 horas. Ceftriaxona, 1 a 2 gramos al día. O ceftaroline, 600 miligramos cada 12 horas. Más acitromicina, 500 miligramos al día. O claritromicina, 500 cada 12 horas. Los pacientes que están en la terapia intensiva, podemos iniciar con beta-lactámicos, ampicilina sulbactam, cada 6 horas, macróleo, acitromicina o claritromicina, igual 500 al día de cualquiera, bueno, acitromicina 500 al día o claritromicina 500 cada 12 horas. O podemos utilizar un beta-lactámico, igual ampicilina sulbactam, más una quinolona respiratoria, como levo o moxifloxacino. En pseudomonas, está indicado utilizar piperaciclina tazobactam, 4.5 gramos cada 6 horas, o cefepime 2 gramos cada 8 horas, ceftazidima 2 gramos cada 8 horas, imipenem 500 cada 6 horas, o meropenem 1 gramo cada 8 horas. Esto más acitromicina o claritromicina o una quinolona respiratoria, más vancomicina de 15 a 20 miligramos por kilo o linezolid 600 cada 12 horas.
Y bueno, aquí vemos una tabla que nos resume el tratamiento. Entonces vemos primero un paciente con neumonía que tiene falla respiratoria, que está necesitando ventilación mecánica o que tiene un choque séptico con vasopresores. Si la respuesta es sí, nos vamos a ir directamente al grupo 4, que es el último que vimos, donde hay pipetazo, macrólidos y vancomicina o linezolid. Si no está el paciente con una neumonía severa, es decir, no está con vasopresores, no está con ventilación mecánica, pues hay que ver si tiene factor de riesgo para pseudomonas. Si sí, nos vamos a grupo, nos vamos a ver si hay presencias de resistencia para MERSA. Si sí, nos vamos directamente al grupo 4, que es el último que vimos. Si no, nos vamos al grupo 3, que era el mismo tratamiento, pero sin vancomicina o linezolid, que son los que nos van a estar cubriendo las resistencias. Pero si vemos que no hay factores de riesgo para pseudomona, nos vamos a ver si hay presencia de riesgos para MERSA. Si sí hay, pues nos vamos con betalactámicos, cubrimos atípicos y agregamos vancomicina o linezolid. Si no hay riesgo de que tengamos MERSA, pues nos vamos al grupo 1, que era ampicilina sulbactam o ceftriaxona, más acitromicina o claritromicina, ¿ok? Y regímenes alternos, tenemos quinolonas respiratorias o lefamulina. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dicen las guías sobre la antibioticoterapia para cubrir anaerobios en pacientes con sospecha de neumonía por aspiración? Pues ATS-ITSA no nos lo recomienda de rutina, nos lo recomienda en pacientes en los cuales ya tengamos datos de un absceso pulmonar o que ya se haya desarrollado un empiema. Si no, podemos seguir con la antibioticoterapia empírica que hayamos estado cubriendo. Y las guías europeas tampoco nos lo recomiendan y de igual forma nos dicen que sigamos con el tratamiento estándar, a menos de que ya tengamos pues una neumonía complicada que podría ser ya con el absceso pulmonar o el empiema. Entonces vemos aquí una tabla de neumonía asociada, neumonía por broncoaspiración. Entonces diferenciamos entre adquirida en la comunidad o intrahospitalaria. Si es adquirida en la comunidad, vemos si hay cambios en la radiografía de tórax y nos vamos a basar en el cuidado de la boca. Si hay poca limpieza dental, pues vamos a basar tratamiento más hacia anaerobios y bacteroides y enterobacterias, pues. Si la cavidad oral es limpia, pues vamos a cubrir como si fuera una neumonía asociada en la comunidad, nos vamos a patrón. Pues no por broncoaspiración, pues cubrimos igual. Que pues observar al paciente, incluso manejarlo sin antibiótico-terapia. Pero si vemos que ya hay daño severo, el paciente está grave, está intubado con choque séptico, pues aquí sí hay que basarnos igual en la dentición y buscar si este paciente tiene sospecha de resistencia. Si el paciente fue adquirido en el hospital, vemos igual si la radiografía está normal o está limpia. Si está normal, igual nos vamos a ver si hay riesgo de resistencia de bacterias resistentes o vemos si, bueno, si hay riesgo, si no hay riesgo o si sí hay riesgo. Y cuando la radiografía está limpia, pues igual dejamos al paciente en observación. Estos pacientes se pueden manejar incluso solo con aspiración, limpieza adecuada de la cavidad oral y no necesitamos iniciar antibiótico-terapia. Pero si vemos que el paciente está grave, aquí sí debemos de iniciar antibiótico-terapia y buscar resistencia a fármacos. Muy bien, y las prevenciones, antibiótico-terapia en intubaciones de emergencias, en las primeras 24 horas, no darles comida a los pacientes que van a pasar a una cirugía electiva en al menos 8 horas y 2 horas para líquidos. Considerar el lavado pues de la boca. Esto antes se recomendaba utilizar sustancias, ya no está indicado. ¿Por qué? Porque nos pueden llegar a producir una neumonitis. Entonces ya está indicado solo con agua, con solución y pues nada más. Entonces hacerle siempre prueba de dilución a los pacientes después de un evento isquémico cerebral o hemorrágico y después de una extubación. ¿Ok? Muy bien. Oxigenoterapia, las guías de ATS-ITSA no nos marcan específicamente recomendaciones
sobre oxigenoterapia, pero las guías europeas sí. Y estas nos dicen que en pacientes que tengan una hipoxemia pues de moderada a severa, pero que en ese momento no tengan criterios para un manejo avanzado de la vía aérea, se recomienda utilizar cánulas nasales de alto flujo, siempre y cuando se esté valorando constantemente al paciente, y en el momento en que requiere intubación, pues se debe de suspender esto y pasar ya a una ventilación mecánica. O si el paciente no está mejorando con las cánulas nasales de alto flujo, pero aún sigue sin criterios para intubación, podemos iniciar una ventilación mecánica no invasiva. Muy bien. Entrando ya a lo que es la neumonía intrahospitalaria y asociada a ventilación mecánica, las guías de ATS-ITSA nos hablan sobre cultivos invasivos y no invasivos. Cultivos invasivos son cultivos tomados por broncoscopía, lavados traqueobronquiales, y los no invasivos, pues, por aspiración traqueobronquial o producción de esputo del paciente con micronebulizaciones para tomar cultivos. Entonces, nos recomiendan de los invasivos a los no invasivos, utilizar siempre los no invasivos, es decir, no hacer broncoscopías para tomar cultivos. En la neumonía intrahospitalaria, ¿debería el tratamiento ser guiado por resultados de estudios microbiológicos o tratamiento empírico? Las guías nos recomiendan que debemos de tratarlos de acuerdo a los resultados de los cultivos. Es decir, en los pacientes hospitalizados sí nos recomiendan que tomamos cultivos. Ahorita vamos a ver específicamente en quién, pero aquí nos recomiendan no basarnos tanto en el tratamiento empírico. ¿Por qué? Para evitar mayor resistencia, ya que pues cambian los patógenos, las resistencias adquiridas en la comunidad o cuando se adquieren de forma intrahospitalaria. El uso de procalcitonina más criterios clínicos para decidir si iniciar o no antibiótico-terapia. Entonces aquí las guías nos recomiendan que ni en neumonía intrahospitalaria ni asociada a ventilación nos sirve la procalcitonina para tomar alguna decisión. Nos debemos de basar más bien en criterios clínicos para iniciar el manejo de antibióticos. El uso del STRIM-1, que es un receptor de las células mieloides, este nos indica que si está elevado, pues nos habla de una mayor mortalidad, pero las guías nos recomiendan que no está indicado utilizarlo para decidir si sí iniciar o no antibiótico-terapia. Igual nos dice que debemos de utilizar criterios clínicos para decidirlo. El uso de PCR más criterios clínicos para decidir si iniciar o no antibiótico-terapia, de igual forma nos dice que no nos recomienda utilizar la PCR para tomar esta decisión, pero de igual forma nos dice que utilicemos criterios clínicos para tomar la decisión. Tratamiento inicial nos sugiere que cada hospital genere su antibiograma con patógenos comunes y que se haga un registro epidemiológico para saber a qué nos estamos enfrentando. Se recomienda que todo hospital debe tener qué patógenos tenemos más comunes en cada cultivo, para en lo que salen los cultivos del paciente nosotros ya estar centrando hacia lo más común en nuestro hospital. Muy bien, y pues tenemos que si en la neumonía asociada a ventilación mecánica, si son tenemos gram positivos que son con resistencia a, bueno, que son MRSA, podemos utilizar vancomicina o linezolid. Si son gram negativos con actividad antiseudomona y que tienen y que tienen betalactamasas, podemos utilizar piperacilina tazobactam o cefalosporinas como cefepime o ceftazidima, o carbapenémicos como imipenem o meropenem, o monobactams como el astronam. ¿Okay? Y en los gram negativos que tienen actividad antiseudomona pero no tienen betalactamasas, podemos utilizar fluoroquinolonas, podemos utilizar levofloxacino o ciprofloxacino, podemos utilizar aminoglucósidos como amicacina, gentamicina o tobramicina, o podemos utilizar las polimixinas, principalmente la colistina, que se puede utilizar de forma intravenosa o inhalada, o la polimixina B. Entonces, en el uso de fármacos para MRSA y pseudomonas, tratamiento empírico, si el paciente cumple alguno de estos puntos, nosotros podemos utilizar un tratamiento empírico, que sea factores de riesgo para multidrogoresistencia, que van a ser uso previo de antibióticos intravenosos en los últimos 3 meses, choque séptico en el momento de la neumonía asociada a ventilador, síndrome de estrés respiratorio agudo que precede a la intubación, bueno, al manejo avanzado de la vía aérea con la ventilación mecánica, 5 o más días de hospitalización antes de la aparición de la neumonía asociada a ventilación, o terapia de reemplazo renal aguda antes del inicio de la
de la neumonía. Entonces, ¿qué cobertura empírica nos recomiendan? Es vancomicina o linezolid para cubrir MRSA. Y bueno, vemos la neumonía intrahospitalaria, vemos que si no hay un alto riesgo de mortalidad y no hay factores que nos incrementen la resistencia a MRSA, podemos utilizar piperacilina vasobactam, cefepime o levofloxacino, y también como alternativas tenemos imipenem o meropenem. Si no hay un alto riesgo de mortalidad, pero hay factores que nos pueden aumentar la resistencia o que sean MRSA, podemos utilizar igual pipetazo, cefepime, levofloxacino o ciprofloxacino, imipenem o meropenem y astronam. Y se le puede añadir, se le debe añadir vancomicina o linezolid para cubrir el MRSA. Y si hay un alto riesgo de mortalidad y además hubo antibioticoterapia intravenosa en los últimos 90 días, igual piperacilina tazobactam, cefepime, levofloxacino cipro o imipenem o meropenem o amicacina, gentamicina o astronam, y a esto le agregamos vancomicina o linezolid. Bueno, en la neumonía intrahospitalaria que es causada por gram negativos, se sugiere terapia combinada. En pacientes que son sensibles a aminoglucósidos y polimixina, se sugiere el uso de ambas terapias de forma combinada. En los pacientes infectados con pseudomonas, se sugiere tratamiento con aminoglucósidos. ¿Qué antibióticos se debe usar para tratar a los pacientes con neumonía intrahospitalaria debido a bacilos gram negativos productores de espectros extensos de beta-lactamasa? Aquí se sugiere pues basarnos en los cultivos y qué susceptibilidad nos dan. En los pacientes que estén positivos a Cinetobacter, nos recomienda manejo con carbapenémico o ampicilina sulbactam si el cultivo es sensible a estos. En pacientes que son sensibles a polimixina se sugiere colistina o polimixina IV más colistina inhalada. En cultivos solo sensibles a colistina se sugiere no adjuntarle rifampicina a la colistina, y pues las guías no nos sugieren no utilizar tigeciclina en infección por Acinetobacter. Fármacos a utilizar en resistencia para carbapenémicos, las polimixinas, ya sea colistina o polimixina B. Bueno, ¿qué nos dicen de la duración de tratamiento? Nos compararon de 7 a 15 días. Entonces nos sugieren que si la clínica es favorable, el paciente está mejorando, a los 7 días podemos suspender antibiótico-terapia y, de ser posible, si hay una mejoría antes, reducirla lo más pronto posible, pero ya no alargarnos a tratamientos de más de 7 días. El uso de la procalcitonina en la reducción del tiempo de terapia, sí se sugiere usar, igual que en la neumonía adquirida en la comunidad, junto con la clínica. Bueno, la duración de la antibiótico-terapia, pues hay que basarnos en la mejoría clínica, que el paciente esté tolerando la vía oral, que tenga una mejoría en el estado mental y pues ajustar pues la duración de esta terapia de acuerdo a lo que ya estuvimos viendo. También nos hablan del uso de antivirales en influenza. Se recomiendan siempre y cuando se inicien en las primeras 24 horas de que el paciente empezó con el cuadro. Y las guías europeas igual lo recomiendan. Y nos recomiendan, por la posibilidad de que haya coinfecciones con bacterias, que se utilice antibiótico-terapia en pacientes positivos a influenza, al menos por 48 horas. Si ya vemos que salió positivo para influenza y vemos que no tiene nada bacteriano, podemos suspender la antibiótico-terapia, pero al menos en lo que sabemos bien si sí hay o no hay, 48 horas de antibiótico. El uso de esteroides, a pesar de que la ATS-ITSA en 2019 no recomendaba el uso de esteroides, vemos que las guías europeas sí nos recomiendan si el paciente está en estado de shock, y vemos que hay estudios que nos muestran que el uso de hidrocortisona en la neumonía adquirida en la comunidad sí tuvo beneficios. Vemos que la mortalidad a 28 días disminuye, a comparación del placebo, es de 6.2 contra 11.9 en el placebo, entonces es una disminución considerable. Vemos que la muerte a los 90 días también disminuye a 9.3 comparado con 14.7. Vemos que los pacientes que estaban intubados también disminuimos pues los días de intubación, y pacientes que no estaban intubados cuando se les inició el esteroide también disminuyeron el porcentaje de pacientes que se intubaron. Entonces sí se recomienda el uso de esteroides, a pesar de que
Las guías de ATS aún, bueno, tal vez en la actualización ya lo recomiendo. Bueno, antibióticos de amplio espectro en pacientes con factores de riesgo para MRSA o Pseudomonas. Igual los mismos parámetros, aislamiento en el último año de alguno de los dos, hospitalización en los últimos 3 meses o antibiótico-terapia en los últimos 3 meses. Si es para MRSA, vancomicina o linezolid. Para Pseudomonas, piperaciclina tazobactam, cefepime, ceftazidima, astronam, meropenem o imipenem. Y pues las guías europeas nos recomiendan basarnos en la epidemiología y la resistencia local y pues buscar un manejo empírico de acuerdo a lo que estemos viendo en nuestra comunidad. Radiografía de control. No se recomienda la radiografía de control. ¿Por qué? Porque los cambios vimos en la fisiopatología, por eso agregué eso, que los cambios tienden a ser después de 3 semanas. Entonces, no está recomendada una radiografía para ver si va mejorando el paciente porque vamos a ver lo mismo. Para lo que sí nos sirve es si el paciente empeoró, podemos solicitarla para valorar que haya pues algún nuevo infiltrado o que haya una coinfección. Pero si el paciente tiene mejoría clínica, no recomienda solicitar radiografía de control. Bueno, criterios de estabilidad clínica, el paciente esté pues eutérmico, temperatura menos de 37.8, cardíaca menos de 100, respiratoria menos de 24, que esté normotensa, una presión sistólica más de 90, que sature al menos por arriba de 90%, que en la gasometría tengamos una presión arterial de oxígeno arriba de 60 al aire ambiente, es decir, sin CO2 agregado, que el estado mental esté normal y que esté tolerando la vía oral. Y bueno, dentro de criterios para pedir una valoración por el servicio de neumología, todo paciente con alteración respiratoria debe de tener una valoración por el servicio de neumología, pero pacientes con neumonía que a fuerzas deben de tener el manejo conjunto con el servicio de neumología, son pacientes que nos desarrollan una neumonía complicada, que es un absceso pulmonar, un derrame paraneumónico, empiema, bacteriemia o una fístula broncopleural. Estos pacientes sí o sí deben de tener un manejo conjunto. Y pues sería todo. Gracias.